信念を貫くことは難しい。俺にも信念がある。この世に平和をもたらすことだ。お前で確かめてやる。この先信念を抱いたまま死ぬか、それとも生きながらえて信念を捨てることになるの。Hanzo nació el 12 de febrero en Amegakure. Durante su infancia, en su aldea, se encontró con una salamandra negra que producía una toxina mortal. Cuando esta falleció, Hanzo le sacó la bolsa de veneno y se la implantó en su cuerpo con la esperanza de crear un shinobi venenoso e inmunizarse a las toxinas. Esto requería usar una máscara constantemente para proteger a los de su aldea, ya que con solo respirar cerca de alguien ya estaba envenenado. Después de esto, Hanzo se hizo conocido y de renombre en todo el mundo shinobi, tan conocido que los enemigos huían al verlo. En algún momento se enfrentó a docenas de samuráis del país del hierro, quienes se retiraron después de darse cuenta de a quién enfrentaban excepto uno, Mifune, a quien tras un combate no visto Hanzo derrotó y en el proceso envenenó con Kusarigama cuando le tajó la cabeza, revelándole que en 2 días moriría. A pesar de esto, Hanzo le habló de su convicción y le perdonó la vida, gracias a la fuerte fe de Mifune. Incluso le entregó el antídoto a su veneno, pero que a pesar de ello no significaba que se pudiera salvar. Durante la segunda guerra como líder de la aldea, Hanzo luchó contra parte de las fuerzas de Konoha en Amegakure, siendo Jiraiya Tsunade y Orochimaru los únicos sobrevivientes. Como recompensa por este logro, Hanzo los reconoció por sus habilidades y los nombró Zenin legendarios de la hoja, renombre que los haría famosos décadas posteriores a este suceso. También se enfrentó a Chiyo en varias ocasiones, lo que le permitió a la Kunoichi crear un antídoto contra el veneno de su salamandra. Años más tarde, durante la tercera guerra, Hanzo se enteró que una organización llamada Katsuki pretendía poner fin a la guerra mediante métodos pacíficos dentro de su país, y aunque inicialmente Hanzo admiró su fuerte búsqueda de la paz e incluso se alió con ella, Danzo lo manipuló y convenció de que el grupo en realidad era una amenaza y que todo era una fachada para iniciar un golpe de estado. Hanzo entonces se asoció con él para asesinar a Yahiko, el líder de la organización, por lo que capturó a Conan y atrajo al líder a una reunión falsa, donde obligó a Nagato a asesinar a Yahiko a cambio de la vida de su compañera. Sin embargo, Yahiko se eliminó arrojándose al kunai de Nagato para evitarle a su amigo la angustia y la carga de matarlo. Hanzo entonces atrapó a Nagato con papel bomba, pero al descontrol de su poder por la ira y el dolor, asesinó a todas las fuerzas de Hanzo y a los shinobis de raíz que lo ayudaban, dándole a entender al líder de Ame que el verdadero líder de Akatsuki era Nagato, el portador del ojo legendario Rinnegan. Ante un directo ataque del Uzumaki, Hanzo decide retirarse. Después de ese enfrentamiento, Nagato, ahora llamado Pain, inició una guerra civil dentro de Amegakure contra el régimen de Hanzo. Durante esta guerra, Hanzo envió 7 equipos Genin para participar en los exámenes de Chunin que se estaban realizando en la hoja. Luego, los 6 caminos de Pain confrontaron y dominaron fácilmente a Hanzo y a todos sus guardias, situación donde Hanzo expresó su conmoción por ser tan inferior a alguien parecido al ya fallecido Yahiko. Nagato lo trató como basura por sus acciones egoístas y cómo se había convertido en una mera sombra del hombre que una vez fue y él admiró. Acto seguido, por tal odio que le tenía, lo asesinó con toda la frialdad del mundo. Luego, Pain masacró sistemáticamente a todas las personas que alguna vez estuvieron aliadas o afiliadas con él, desde familiares y sirvientes hasta incluso embajadores de pueblos con los que estaba asociado. Hanzo era una persona muy consciente de la seguridad, no confiaba en nadie, tenía guardias vigilando las 24 horas del día y no permitía que nadie estuviera en su presencia, ni siquiera niños, a quienes registraba minuciosamente antes de estar ante él. Se preocupaba mucho por su posición como líder de Amegakure y se enfrentaba a las amenazas de poder con firmeza y castigo sin piedad. Aunque veía a las 5 grandes naciones como enemigos, siempre estaba dispuesto a aliarse con naciones extranjeras, incluso cuando éstas le habían causado gran daño, todo con el fin de permanecer en el poder. Gracias a su miedo a perder el liderazgo, estaba dispuesto a traicionar a cualquiera sin remordimiento, incluso a su gente, tal como lo hizo con la original Akatsuki, a quienes intentó matar sin piedad. Danzo le había comentado que Akatsuki lo traicionaría y darían un golpe de estado, quitándole su poder en la aldea, pero fue él quien causó esto. Qué ironía, esa traición lo condenó, lo llevó a su propia muerte y evidentemente la pérdida de su poder. En un principio, Hanzo se centró en su ideal de paz e intentó lograrlo a través de la unificación de las 5 grandes naciones. Su convicción era tan grande que Akatsuki, a pesar de no ser sus subordinados, usaban sus protectores en la frente como prueba de su dedicación a su causa. Aún más, antes del engaño de Danzo, Hanzo estaba realmente contento de que Akatsuki apareciera y tratara de resolver los problemas sin violencia, con la esperanza de que ayudarían a realizar sus sueños de unir a las 5 grandes naciones. Incluso continuó diciendo que Akatsuki, con su compasión para ayudar a las personas, era el pago de un favor que se le debía por salvar a Jiraiya cuando se enteró de que los fundadores eran sus aprendices. Sin embargo, debido a que la guerra no cesaba y no se veía un cambio, encaminando al mundo hacia una guerra perpetua que solo dejaría muerte a su paso, Hanzo perdió su convicción y decidió abandonar su búsqueda por la paz. Dejó de perfeccionar sus habilidades y solo se dedicó a conservar el poder que había acumulado previamente. Del mismo modo, se había vuelto tan arrogante
ignorante en el poderoso control de poder que manejaba, que descuidadamente permitió un desligue considerable por falta de práctica y refinamiento, sin ni siquiera pasarle por su cabeza acto negligente. Incluso tan descuidado fue que en el momento de su muerte todavía no podía comprender cómo alguien a quien una vez derrotó pudo volverse más poderoso que él. Curioso e irónico nuevamente, ya que su frase favorita solía ser: la falta de preparación es el mayor enemigo. Antes de caer en desgracia, un rasgo distintivo que tenía era su creencia en la fe de las personas, y de ello honorable. Creía que una fe fuerte podía sobrevivir a la muerte de su dueño. Viviendo, la fe según él no era visible a los ojos, sino que solo podía percibirse a través de una batalla. Tenía un gran respeto por los que tenían una poderosa fe, convicción, como se vio cuando perdonó la vida de Mifune, exigiendo sus nombres para llamarlos héroes a pesar de su derrota. Si también veía que sus enemigos derrotados tenían potencial, los dejaba vivir e incluso les daría títulos en reconocimiento a su fuerza y convicción, además de exigirles que se refieran al título que les da a cambio de sus vidas, como a los 3 Zenin. Varios años después, Kabuto trajo nuevamente a la vida a Hanzo mediante el Edo Tensei para luchar en la Cuarta Guerra, siendo él parte del grupo de Chukichi, Chiyo y Kimimaro. Al encontrar al resto de la división de ataque sorpresa tras estos huir, una vez que estuvieron dentro de su alcance, Hanzo invocó su salamandra y le ordenó liberar una niebla venenosa, paralizando a los miembros de la división, lanzándose hacia Kankuro para propinarle un golpe fatal, pero fue interceptado por Mifune, quien expresó su deseo de luchar contra él nuevamente. Cuestionando la devoción de su oponente mientras los dos se enfrentaban en un corto combate, Hanzo mantuvo su distancia con Kusarigama y ordenó a su criatura refugiarse bajo tierra cuando Chiyo reveló el mecanismo tras la técnica de la salamandra. Hanzo entonces continuó su combate contra Mifune y tras recordar su muerte, le ordenó a la salamandra emerger y tragarse al samurái por completo, lo que provocó que Mifune, casi asfixiado, corte la cabeza del animal saliendo de ella. Preparados para dar un golpe decisivo y recordando su primer combate, ambos se abalanzan, siendo ahora Mifune el vencedor, quien cortó la máscara de Hanzo por la mitad y la punta de la guadaña, además parte de su cuerpo. Mifune le afirmó que su derrota radicaba en que estaba oxidado, al igual que sus armas y habilidades. Después de que Hanzo recordó su batalla pasada con Mifune y regresara a su verdadero ser y fe por la paz en una tremenda demostración de voluntad, Hanzo confió su fe en Mifune y, superando el sello del Edo Tensei que rige sus acciones, realizó seppuku con la punta de Kusarigama, cosa que al perforar la glándula venenosa ubicada dentro de su cuerpo liberó una enorme nube que paralizó totalmente sus movimientos, creando una abertura que la quinta división aprovechó para sellarlo por el resto de la batalla. En el anime, habiendo recuperado su convicción y mereciendo un lugar de descanso, Mifune prometió tallar una tumba para Hanzo cuando terminara la Cuarta Guerra. Exactamente no se sabe en qué momento se ubica su fecha de nacimiento, pero creo yo que como mínimo es 5 años mayor que los Zenin, o quizás tenía la misma edad, siendo asesinado más o menos entre los 50 y 60 años. Él fue reconocido como uno de los ninjas más fuertes de la historia y un ícono para todo el mundo shinobi. Sobrevivir una pelea contra él era una proeza legendaria. En su prime derrotó y asesinó sin ayuda a todo un escuadrón shinobi de Konoha, excepto al que pronto llamarían legendario Zenin, a quienes perdonó por sobrevivir a su ataque. Su poder era tal que Jiraiya expresó gran asombro al enterarse de que había sido eliminado, y peor aún por una sola persona. Esta derrota, sin embargo, se debía en parte a que sus habilidades disminuyeron considerablemente por falta de preparación o entrenamiento, algo que Mifune e incluso Pain comentaron justo antes de eliminarlo. A pesar de sus habilidades oxidadas, todavía era un oponente peligroso durante la Cuarta Guerra, ya que la victoria de Mifune fue en parte gracias a que conocía las habilidades y tácticas de Hanzo. También podía invocar una enorme salamandra conocida como Ibuse, la cual era lo suficientemente grande como para que Hanzo la montara sobre su cabeza. Cuando luchaba junto a esta criatura, Hanzo era lo suficientemente fuerte como para luchar y dominar a los 3 Zenin en su juventud. Al igual que su maestro, Ibuse era una salamandra venenosa y por lo tanto es capaz, si se le da el tiempo adecuado, de almacenar dentro de su cuerpo una gran cantidad de gas venenoso, el cual puede exhalar por la boca a la orden de Hanzo. Este veneno es lo suficientemente fuerte como para paralizar casi por completo a los oponentes solo unos segundos después de la inhalación, dejándolos completamente a merced de su amo. Desde su juventud, Hanzo ha manejado una Kusarigama con gran habilidad, siendo capaz de igualar e incluso superar a varios oponentes peligrosos aparentemente usando solo este arma. La hoja de la guadaña estaba cubierta con su veneno. Un solo golpe era suficiente para derrotar a los enemigos con éxito. Sin embargo, cuando se acercaba a las últimas etapas de su vida, su habilidad con este arma y el arma en sí se había debilitado considerablemente. Como dije, cuando era niño, Hanzo se implantó el saco de veneno de una salamandra negra después de que ésta falleciera, lo que dejó una cicatriz bastante pronunciada en el lado izquierdo de su abdomen. Este procedimiento le otorgó las habilidades de la criatura relacionadas con el veneno, entre las que se encontraban una mayor resistencia al veneno y la
alteración de su cuerpo para que también se volviera tóxico, tanto que incluso su aliento intoxicaba a los que estaban cerca de él. Este veneno era mortal, ya que causaba que las víctimas experimentaran un dolor insoportable hasta que sucumbían al entumecimiento, efectos que luego progresaban hasta una parálisis completa y finalmente la muerte dentro de un periodo de 2 días desde la inhalación. Para mantener seguras a las personas que lo rodeaban de su toxina, Hanzo siempre portaba un respirador grande que también funcionaba como máscara, el cual usaba para mantener controlada su propia toxina con 2 cartuchos de filtro. A veces usaba un respirador con un solo cartucho. Además, también llevaba con él el antídoto a su veneno. Aún así, este era tan letal que la ingesta inmediata del antídoto no garantizaba la supervivencia. Pelear sin su máscara le otorgaba una gran ventaja sobre sus enemigos, pero también implicaba un riesgo considerable para Hanzo, ya que si el saco de veneno se llegase a romper al recibir una herida directa, la nube venenosa resultante, aunque no letal para él, lo inmovilizaría durante varios segundos, creando una apertura significativa para que su enemigo lo ataque libremente o sellase como se vio. Claro está que la máscara solucionó por completo este riesgo, por lo que accedía a quitársela solo cuando se enfrentaba a oponentes más débiles a los que pudiera derrotar sin consecuencias, manteniéndola puesta únicamente cuando estaba en presencia de oponentes fuertes que podrían aprovechar tal debilidad. Además de esto, también poseía una velocidad descomunal. Debido a sus modificaciones fue conocido con temor como Hanzo de la Salamandra. Finalmente, cuando Itachi canceló el Edo Tensei, el alma de Hanzo fue liberada, lo que da fin a su historia. Parceros, recuerden que si este video fue de su agrado, pueden hacerme el cruce de suscribirse, dejar un like, que eso me ayuda bastante, locotes. Yo les agradezco muchísimo por el apoyo y nada, que estén bien. Nos vemos en otro video. Yo me despido. Adiós.